ahí estás en el centro de la pantalla. Bueno, yo mientras tanto hace su despliegue de medios, os presento a Amanda Núñez. Como decía Paco, también de Lesiana. De hecho, yo la conocí hace muchos años, tenía muchas ganas de verla porque tenemos pocas ocasiones. Sí. Y también de Lesiana, y digo que la conocí hace tiempo porque justo también ella era de las pocas que en ese momento, ahora ya está más de moda, pero bueno, que en ese momento estaba estudiando a Deleuze. Entonces para mí, bueno, fue como una apertura de camino también. Todas las personas que, bueno, por lo menos estas dos personas que conforman la primera parte de esta sesión. Bueno, además, Amanda también trabaja en la UNED. Ahora, bueno, como los contratos son tan variados y tan cambiantes, ahora la última me parece que era la de estética, sí, porque estuvo también en otras asignaturas. Y bueno, creo que tampoco me voy a extender mucho más. Que la tenéis ahí, que es profesora de la UNED, que es profesora de estética, que pasó también por otras asignaturas, que tuvo mucha vinculación con la filosofía antigua y, por supuesto, con el postestructuralismo y con la filosofía contemporánea, ¿no?, francesa. Y la dejo a ella ya hablar. Hola, ¿se oye o tengo que darle al botón? ¿Se oye? Bueno, pues muchas gracias, Belén. Y bueno, yo quería daros las buenas tardes y deciros que muchas gracias por estar aquí a estas horas y con el buen día que hace. Y bueno, quería agradecer a Belén Castellanos que me haya invitado y a todo el equipo del Centro de la UNED de Asturias, y también, en cierto modo, a Francisco José Martínez, que es bastante culpable de que estemos aquí. Y lo que voy a hacer es un poco un experimento. Algo os va a sonar porque Paco ya me ha dicho algunas cosas que yo voy a decir, pero vais a ver que la cosa va variada, cuando no discutida. Voy a hacer una especie de experimento que va a ser en cierto modo notar dos cuestiones. La primera, en cierto modo, es que si vislumbramos la Revolución Rusa, sus condiciones y su conclusión, así como todo el periodo posterior hasta nuestros días, tan solo desde un punto de vista temporal y unilineal, se nos ocultan, por un lado, muchos movimientos que están latiendo en la Revolución Rusa, que ya hemos visto unos cuantos, ¿no? Pero por otro lado, también se nos cuela una rama muy indeseable en la Revolución Rusa. Una rama que habría que poder combatir desde otros lugares y que consiste en que, en el seno mismo del materialismo, lo que parece es que sale un idealismo abstracto bastante pernicioso, que podría explicar y podría dar cuenta de muchos cambios de orientación que ya hemos visto con la conferencia de Paco, ¿no? Muchos cambios de orientación que se dan dentro de la misma Revolución Rusa y también muchas cosas de las que ocurren hoy en día, ¿no? Y la primera es esa, ¿no?, la cuestión de la temporalidad y su relación con el idealismo. Frente a ello, propongo algo que está un poquito ya manido, pero bueno, me da igual, creo que hace falta seguir haciéndolo, que es un análisis y crítica de la temporalidad teológica que subyace al modelo de las revoluciones. Y también propongo, esto es un poco ya más postestructuralista, una salida a esta coyuntura de una temporalidad teológica que se lo acaba comiendo todo, vía espacios, territorios y lugares como alternativa posible. La segunda propuesta, unida a la anterior, y no me va a dar tiempo, pero sí me gustaría comentarla, y hay trocitos por toda la ponencia, es notar cómo la noción de soberanía, que ya sabéis que soberanía significa por encima de todas las relaciones, o por encima de todas las circunstancias, que era lo que le corresponde a Dios, es decir, la trascendencia, pero la noción de soberanía aplicada en la política hace mucho mal en todo esto de las revoluciones. Esta noción nos introduce una secularización muy facilona de lo teológico cristiano en lo político. Entonces, ante ello, creo que sí que sería bastante interesante revisar, incluso alterar este término, y mucho, para poder llevar a cabo producciones políticas que no fueran ideales, que no fueran escatológicas, ni mesiánicas, mecánicas, sino que sean más asequibles, con sus mínimos y sus máximos, o quizá mejor, con unas buenas dosis de incertidumbre también, ¿no? Ya que no podemos ver el futuro, ¿por qué no va a ver el futuro? Pero esto ya, como os digo, hablando de tiempo, pues no me va a dar tiempo, entonces me voy a dedicar a la primera parte. Y por último también quería comentaros una duda que tengo
y que va a recorrer un poco toda esta ponencia. Y es que no sé si estas dos críticas, la del tiempo a favor de un espacio y la de la soberanía, no sé si estas dos críticas pertenecen al transcurrir o habitar de estos 100 años después de la Revolución Rusa, o si por el contrario seguimos en una pugna parecida desde aproximadamente el 1870 o incluso antes, ¿vale? Esta es una cosa que yo no sé resolver y la dejo ahí y la planteo como duda. La primera parte de mi ponencia es Marx y la Revolución Rusa. Esto os va a sonar un poquillo porque Paco ha hablado también de ello, ¿no? Empiezo diciendo, y esto ya va para ti, Paco, que todos sabemos la cantinela de que la burguesía revoluciona los medios de producción a altas velocidades y que por eso puede ser el motor de la historia y por lo tanto llevarnos, si incentivamos los antagonismos de este motor, a un punto maravilloso donde ya no hay poder ni propiedad, etcétera. Esto sale de algunas lecturas, no de todas, del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Y también aparece, en cierto modo, en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859, y os leo un poco la cita, no sé si la sabéis, pero os pongo la cita, luego al final haré otra cita que es muy parecida a esta, pero está en otro contexto, ¿no? Cito, Marx. Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone únicamente los objetivos que puede alcanzar, porque mirando mejor se encontrará siempre que esos objetivos solo surgen cuando ya se dan, o por lo menos se están gestando las condiciones materiales para su realización. A grandes rasgos, podemos designar, como tras tantas épocas de progreso en la formación económica de la sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el modelo burgués. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción. Antagónica no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan al mismo tiempo las condiciones materiales para la solución de ese antagonismo. Con esta formación social se cierra, por lo tanto, la prehistoria de la sociedad humana. Fin de cita. Como vemos, aquí Marx está haciendo un texto completamente unilineal y progresivo, y es una línea que se ha llevado muchísimo. Casi siempre se piensa en estas categorías. Ahora veremos cómo Marx y Engels pues no están siempre en esa posición, ¿no? Entonces, bueno, vistos estos textos de Marx y Engels, y como ya ha dicho Francisco José Martínez, pues no es de extrañar que se dieran diferentes debates internos en el seno de distintos movimientos por el mundo entero, pero como nos interesa Rusia, pues en distintos movimientos rusos previos a la revolución y que van a confluir en cierto modo en la revolución. Y el más característico, porque Marx contestó, dice Francisco José Martínez que es que le fueron muy pesados, pero bueno, Marx contestó, es el debate que se dio sobre todo en el movimiento populista ruso, es decir, en los Narodniki. Y por cierto que el hermano de Lenin era nihilista, no era populista, y los nihilistas se llevaban muy mal con los populistas. La línea esta de los Narodniki, de los populistas rusos, estaba a favor, como sabemos, de extrapolar el espíritu y el sentido comunitario que había desarrollado en los MIRs, es decir, un sistema de autonomía de los MIR, es decir, de las comunidades campesinas como entidades económicas autónomas, y el proyecto era enlazar varios pueblos agrícolas en una especie de federación que sustituiría al Estado. La revolución entonces partiría de estas comunidades agrícolas más que de un proletariado industrial, ya que tampoco había tanto proletariado industrial. Y ya sabéis que el eslogan era tierra y libertad, que luego nos suena ya a bastantes cositas, también el que ha dicho Francisco José Martínez. Entonces, ante este debate aparecen dos partes que implican a Marx. Esto ya os suena porque ya lo ha dicho Curro, pero me ha pisado la ponencia y las cosas son así. La primera es el antimarxista y sin embargo líder teórico del populismo ruso, Mikhailovsky, que escribe en un texto en el diario ruso Notas de la Patria, donde hace notar que Marx estaría obligando a Rusia a pasar por un proceso capitalista como el occidental para poder llegar a una revolución. Es decir, que tendría que separar a los trabajadores de sus medios de producción. La cuestión del campesinado era servil, eran siervos. Entonces había que separarlos también de su tierra.
habría que introducir una industrialización, habría que introducir el salario y extenderlo, etcétera, etcétera. Pues como vimos en el texto este de Marx, solo la burguesía y su revolución industrial contendrían las condiciones materiales para salir de la lógica del capital y de su explotación, para salir de esta prehistoria de la humanidad, ¿no? Por otro lado tenemos a Vedaza Sulich, que también en 1981 escribe a Marx desesperada para ver qué le cuenta acerca de qué hacer y de si podría haber una revolución en Rusia sin pasar por todo el proceso de industrialización a imagen y semejanza de los modelos ingleses o de la Europa occidental, ¿no? Ante lo primero, ante Mikhailovsky, Marx escribe esta carta en 1877, dirigida a Nikolayon, a Danielson, que era un representante también de los populistas rusos, era economista y el editor de la edición primera en ruso del Capital, de Marx. Esta carta no sé si se envía, hay un trozo que sí que está en el prólogo a la edición rusa del Capital, pero bueno, hay varios fragmentos de eso. Y ante lo segundo tenemos la carta en la que Marx responde a Vedaza Sulich. En ambos casos, lo que viene a decir Marx es que en realidad, y tras estudiar el caso detenidamente y aprender ruso, etcétera, etcétera, obtiene la conclusión de que no se puede tratar ni universalmente ni unilinealmente su pensamiento. Esto lo apunta también muy bien Kevin B. Anderson, junto con David Harvey, que también trata bastante estas cuestiones, ¿no? Entonces, hay un rechazo a lo que Marx llama, y cito de la carta a Mikhailovsky, dice, un rechazo a una teoría, cito a Marx, una teoría histórico-filosófica del curso general fatalmente impuesta a todos los pueblos, sean cuales sean las circunstancias históricas en las que estos se encuentren. Es decir, aquí parece que el Marx unilineal de la prehistoria de la humanidad, etcétera, ya deja de estar, ¿no? Y otra cita de la carta de Marx dice: de modo que acontecimientos asombrosamente semejantes, ocurriendo en contextos históricos diferentes, llevan a resultados completamente dispares. Mediante el estudio de cada uno de estos desarrollos por separado, uno encontrará fácilmente la clave de tal fenómeno, pero esto nunca debe ser atribuido a la llave maestra de la teoría histórico-filosófica general, la virtud suprema de la cual consiste en ser suprahistórica. Fin de cita. Lo que está diciendo Marx es que hay que empezar a mirar contextos. Hay que empezar a mirar contextos. Y la prueba también la pone en Roma, donde dice, bueno, pues la expropiación de los campesinos libres que ocurrió en Roma, no ocurrió lo previsto, según esta única línea de la historia, sino que los romanos más bien, en lugar de hacer trabajadores asalariados y llegar a un modo de producción capitalista, lo que se llegó es a un modelo esclavista de producción. Luego, no todas las circunstancias llevan a los mismos sitios y no se puede pensar en que todos van a estar en la misma historia, entonces tienes que recorrer todo el recorridito para llegar a algún punto, ¿no? En la carta a Sulich dice algo parecido, que Rusia sí podría saltarse ese estadio industrial proletario y pasar de comunidades agrícolas al socialismo directamente, siempre que se eliminaran, como ha dicho Paco, algunas cuestiones, como que a Rusia le habían llegado muchas cosas de la Europa occidental. Es decir, que Marx, lo que parece, según mi lectura, parece apoyar el modo de organización de los Mir rusos y piensa que por esa vía también se podría producir una revolución. El resultado de las dos cartas, como dice Anderson, es, primero, el énfasis que pone Marx en el potencial revolucionario de las formas comunales indígenas de los pequeños pueblos rusos. Daos cuenta que la Revolución Mexicana sí que se pudo también más o menos hacer algo parecido. Un potencial que, bueno, como ha dicho Paco, sí que tenía algunas condiciones, ¿no? Habría que quitar algunas cosas, ¿no? Y una de las condiciones era que hubiera una revolución también proletaria en Occidente, es decir, que se pudieran empezar a vincular unas con otras, lo cual es un ámbito, ya para ir a mi cuestión del espacio, la articulación es una cuestión mucho más espacial que temporal. No va la cosa a, venga, vamos a irlo conquistando todo, sino lo que dices, se puede hacer, pero ojalá salte por otro lado, otro lugar, y entonces enlazadas se pueda hacer algo. También dice una cosa muy bonita, que es que, bueno, que quizás si no hay una revolución proletaria en Occidente con la que se pueda abrazar, a lo mejor sí que puede ser la chispa, ¿no?
En algunos lugares lo fue, pero bueno, parece que tampoco esa chispa salió mucho. Ya sabemos también que los populistas rusos, que son anteriores a la revolución, aunque también están más o menos por la revolución, pero los populistas rusos se los cargaron bastante pronto. Primero, el mismo pueblo agrícola se los fastidió. Ahora veremos, luego notaremos con Guatagui cómo eso probablemente tenía mucho que ver con ya una capitalización o un proceso capitalístico, como dice Guatagui, que ya se estaba produciendo desde un momento anterior y que, claro, ya había metido, por ejemplo, todo el asunto de los progromos en todas las comunidades, es decir, generar una comunidad no desde esta tierra en la que estamos y esta tierra comunal en la que estamos, sino frente a los otros, masacrando a los otros, es decir, estos populistas rusos veían cómo se funcionaban los MIR, pero no contaban con que había una zona de los MIR que hacía progromos. Entonces, muchos de los que se fueron al campo los quemaban como a brujas. Y bueno, ya sabemos que también cara a la Revolución de Octubre, los MIR tampoco fueron nada modelo y que los Narodniki fue siempre una especie de insulto, sino un motivo de lucha y de purga en muchos de los casos. La revolución, en efecto, pues a lo mejor sí empezó por una zona así más de estructura de los MIR, pero fue por otro lado. Y se fue mucho más al lado de una proletarización, hasta el punto, pues esto de los debates estos de los años 70, donde, por ejemplo, Guatagui dice que la URSS, pues lo que tiene es un capitalismo de Estado y que no ha pasado de ahí, que no hubo nunca dictadura del proletariado, siquiera, sino que lo que hubo es un paso a la capitalización. Y ya sabemos también que la chispa esa tampoco surgió en Occidente, salvo en algunos lugares que se quedaron aislados, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que el mejor Marx lo que apunta es ya no tanto a un proceso suprahistórico y general en el que todos los lugares queden abolidos, sino que parece que lo que está apuntando Marx es a una cuestión de lugares y posiciones mucho más cercano a lo que defiende David Harvey en nuestros días, que es que hay que tener muy en cuenta las cuestiones geográficas y las cuestiones multilineales, que no se puede hacer abstracción de todo y que además la abstracción es un idealismo y no va por la zona materialista. Quizá avivar un motor histórico y solo histórico o incluso suprahistórico en Rusia sin hacerse cargo teóricamente de los populistas y de sus comunidades territoriales abstrajeron demasiado la revolución de las condiciones materiales reales, no ya ideales, de Rusia. Y quizá también, si hubieran tenido más en cuenta esto, a lo mejor hubiera ido por otro lugar, aunque ya esto sabemos que es historia ficción. También es verdad que a los populistas los masacraron no solo mucha gente de los pueblos, sino que en 1877 los zaristas los masacraron y nadie los ayudó. Y al final se hicieron grupúsculos de terroristas extraños y ya no había diferencia entre nihilistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya sabemos que la revolución llegó más tarde, al compás de una guerra mundial y desde otras posiciones, y esas posiciones hicieron imperar mucho más la cuestión temporal, ¿no? Tenemos las nociones de hombres nuevos, un tiempo nuevo, incluso un maquinismo, un futurismo deseado, que es muy bonito y muy fantástico, como los loados por Mayakovsky o Bertov, que por cierto la fotito que tenemos en el cartel es del hombre de la cámara de Bertov, y que son fantásticos, pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera atendido a los espacios y las articulaciones de estas comunidades? Es decir, si se hubiera hecho un modelo mucho más federal y mucho más espacial. Populismos parece ser que sigue habiendo durante la revolución, pero siempre son minoritarios e aislados. No, al final no hacen programa. Es en el gran caos que fue la guerra y luego encabalgada la revolución tan multifacética que es complicado explicarlo. Esta cuestión de cómo sobreviven en cierto modo los populismos ahí, por ejemplo, se ve muy bien en Doctor Zhivago de Pasternak, ¿no? Y cómo acaban siendo súper reactivos. Y bueno, y luego también tenemos la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, que también hace dar cuenta de todo lo multilineal que era la revolución para acabarla homogeneizando en esa cosa, ¿no? El problema mayor, para lo que intento defender, es que
el modelo temporal del progreso, a saltos o sin ellos, lo que acaba es venciendo a un modelo mucho más multilineal y más espacial. Y que en lugar del federalismo populista, lo que surge siempre es una idea soberanista de una punta de flecha hacia el futuro que termina siempre por acallar todas las demás líneas, hasta incluso las de aquellos que defendían esa flecha temporal soberanista. Ahí quería comentaros 3 ejemplos donde yo creo que las artes y el pensamiento están clamando por ello, al hilo de Marx, pero no se les hace caso, ¿no? Uno es este cuadro, el de Malevich, ¿no? La carga de la caballería roja, que está realizado entre 1928 y 1932. Y yo creo que este cuadro, por ejemplo, hace notar muy bien esta polaridad tan extraña y esta traición que se acaba haciendo a los espacios desde la Revolución Rusa, ¿no? Este cuadro a mí me parece casi un aviso. Si lo que veis es estratos y estratos de tierra y de cielo, y a la caballería roja, ¿no?, surcando, muy pequeñita, entre todos ellos, entre todos esos estratos, ¿no? Ni siquiera está en el centro del lienzo, ni siquiera parte el lienzo entre dos, está ahí como... es muy curioso que este cuadro se considerara abstracto, y bueno, también es curioso que fue el único que aceptó la historia del arte ruso. Quizá no, porque bueno, no sé por qué. El asunto es que ya sabéis que Malevich fue purgado, Malevich se tuvo que ir, y Malevich curiosamente acaba pintando agricultoras y agricultores rusos al final de su vida, tras, por ejemplo, la época del suprematismo, que lo que reivindica es siempre lo espacial unido al tiempo, ¿no? En cuadros como, por ejemplo, el blanco sobre blanco, que es blanco nibio de los espacios y los cielos rusos, ¿no? Entonces tenemos un claro ejemplo de ese comienzo de la Revolución Rusa que todavía mantiene algo de las cuestiones espaciales, y vemos claros avisos, ¿no? De, bueno, ahí la carga de la caballería roja y su temporalidad progresiva, pues tiene muchos contextos alrededor, ¿no? Doctor Zhivago de Pasternak también es muy buena para mostrar esto. Tiene varias imágenes, no sé si lo habéis leído. Por ejemplo, tiene la imagen de los herbales escarchados, ¿no? Los herbales escarchados tienen los frutos vivos pero petrificados. Y su moraleja final es un poco que tanta riqueza cultural, tantos puntos de vista, tantos tipos de socialismo, tantas artes, tantas ideas, quedan achatadas al final por el tren del supuesto progreso, ¿no? Y la unilinealidad, que es el tren de Strednikov, el de también la máquina de guerra suicida y el de la foto de Bertov, que es impresionante, ¿no? Además sabéis que Strednikov se suicida en la novela. Y además lo que hace dar cuenta Pasternak es que los hijos de la revolución, es decir, ese futuro de la revolución, la hija de Lara y Yuri, esa hija como arquetipo, ya no es nada más que una hija en una posterioridad temporal. No tiene ya nada que recuerde a toda esa riqueza, toda esa pluralidad, toda esa alegría, etcétera, etcétera. Y lo único que queda, en cierto modo, son unos poemas dispersos, unos pedazos de espacios y de estancias cotidianas que no son aceptados, ¿no? Ahí también se ve como la cuestión, como dice Balibar, ¿no? La violencia extrema lo que hace es acabar con los conflictos, y que es necesario la pequeña violencia del conflicto para poder acabar con la violencia extrema que elimina incluso toda capacidad de resistencia, ¿no? Entonces parece que la Revolución Rusa, a base de eliminar todas estas variedades, todas estas articulaciones, todos estos espacios, pues lo que quedó es en una violencia extrema que eliminaba incluso toda potencia de resistencia, ¿no? Y luego tenemos el ejemplo de Bakhtin, por si os interesa, que en Problemas de la obra de Dostoyevsky lo que habla es de la necesidad de lo coral y de la polifonía, y de cómo Rusia tiene una tradición que es muy coral y muy polifónica, lo cual se ve mucho, por ejemplo, en los textos de Dostoyevsky, además de un montón de textos medievales. A nuestro querido Bakhtin se le deporta a Siberia, por supuesto, por supuestamente religioso y ortodoxo cristiano. Pero claro, mi pregunta aquí es, ¿pero qué era más cristiano? ¿El advenimiento de un tiempo nuevo donde ya no habría dolor, como muestra la estupenda película El hombre de la cámara, por otro lado de Bertov, aunque no toda ella? Es decir, una vía del progreso sin saltarse nada, y una fase de capitalismo del proletariado.
¿Es eso más cristiano o es más cristiano Bakhtin hablando de polifonías? ¿No era más cristiano eliminar la tierra y el cuerpo que dedicarse a los territorios, las geografías, las multiplicidades y las comunidades federadas? Marx mismo, como hemos visto, aboga por lo segundo, en cierto modo. No solo en lo que hemos visto, sino que hay bastantes cosas en Marx que son bastante interesantes para eso. En principio, por ejemplo, cuando dice que la tierra no tiene valor, y al no tener la tierra valor se sale de la lógica del capital, aunque vuelva a entrar en la lógica del capital vía precio, pero no tiene valor. O también, por ejemplo, en las ideas de Engels, que ahora lo ha cogido mucho el feminismo, acerca de la cuestión de la reproducción y no solo de la producción. O incluso en cómo Marx ya en el Capital establece que lo que es locura es el tiempo que establece el capital cuando ya pretende ir de D a D', es decir, de dinero a dinero, sin ni siquiera intentar pasándose incluso la mercancía, ¿no? El dinero hace dinero sin pasar nunca por una mercancía y en el segmento, no sé si os acordáis, ni siquiera partiendo de la mercancía. No sé si os sabéis la fórmula de M de M y de... no os la sabéis. Bueno, la miráis que es muy bonito. Lo que viene a decir Marx es que lo que instaura el capital es ese modo de tiempo, ese modo de temporalidad que intenta quitarse la tierra, la mercancía, los pasos, etcétera, etcétera. De hecho, tiene un texto en el Capital que podría ser la contrarréplica al primer texto que habíamos leído de Marx. Lo voy a leer porque además es muy divertido, me parece un texto maravilloso, para ya ver que por lo menos habría dos Marx, si no hay muchos más, y que hay uno muy fuerte que está a favor de la cuestión del espacio frente a este tiempo loco que solo va comiéndose como casi un tren, ¿no? Todo y aplanándolo todo, ¿no? Dice Marx en el Capital, volumen primero. Dice, el capital es dinero, el capital es mercancía, pero en realidad el valor se convierte aquí en el sujeto de un proceso en el cual, cambiando continuamente las formas de dinero y mercancía, modifica su propia magnitud en cuanto plusvalor, se desprende de sí mismo como valor originario, se autovaloriza. Ha obtenido la cualidad oculta de agregar valor porque es valor, para crías vivientes o cuando menos pone huevos de oro. Como valor originario se distingue a sí mismo como plusvalor, tal como Dios Padre se distingue de sí mismo en cuanto Dios Hijo. Aunque ambos son de una misma edad y en realidad constituyen una misma persona, puesto que solo en virtud del plusvalor de 10 libras, las 100 libras adelantadas se transmutan en capital, y así que esto se efectúa, así que el Hijo es engendrado y a través del Padre se desvanece de nuevo su diferencia y ambos son uno, 110 libras. Fin de cita. Mi pregunta es, ¿cómo se va a conectar una revolución con otras sin espacios para ello? ¿Qué son los coros polifónicos sino justo articulaciones y tierra ya desde la Antígona de Sófocles? Y aquí voy a ir a la segunda parte, no sé cómo voy de tiempo. Voy bien. Voy a la segunda parte. La segunda parte es Guattari, capitalismo y consideraciones espaciales. Félix Guattari, no sé si lo conocéis, en Líneas de fuga por otro mundo de posibles, hace notar que los gérmenes del capitalismo podemos encontrarlos en una acumulación primigenia u originaria anterior, teórica e históricamente, tanto a la apuntada levemente de un modo ideológico por Max Weber en el protestantismo, como la del mismo Marx con el comienzo de los latifundios y los cercamientos, o incluso de Silvia Federici, quien la sitúa en el siglo XV con la colonización. Guattari encuentra esta acumulación primigenia originaria en el siglo X. Si apreciamos la definición de capitalismo que da Guattari, es el de una desterritorialización constante de todas las fuerzas, equipamientos colectivos, agenciamientos y semióticas en todos los ámbitos. Es decir, lo que es una fuga continuada hacia una mera pared blanca, una nada iluminada, un tiempo disfrazado de expansión espacial paranoide unilineal. Guattari propone 3 estadios de la revolución capitalística, como la llama, que es esta desterritorialización completamente paranoica, ¿no? Que se va de todo territorio, no le vale nada. El primer estadio de esta revolución capitalística
se da en los siglos X u XI, con lo que dice que es la máquina religiosa llamada la paz de Dios. Esta paz de Dios lo que hace es miniaturizar el aparato sacerdotal, que era mucho más espacial y articulado, y acentúa la interiorización y la individualización, es decir, la cuestión temporal del sentimiento religioso, lo que no es lo mismo que la inmanencia. Además de expandirlo, imperializarlo, ¿no? Llevarlo a las cruzadas, y es ahí donde, en cierto modo, empiezan a comenzar, por ejemplo, los progromos, ¿no? Me voy a saltar la cita de Guattari, ¿me creéis? Entonces, lo que vemos es que en el siglo X lo que empiezan son unas veneraciones universalizadas y totalizantes que no tienen ya nada que ver con las partes griegas o medievales, e incluso de los plurales imperios o herejías anteriores. No hay ya coros de voces, o cada vez hay menos coros de voces, ni hay espacios disimétricos. Y sobre todo lo que hay es una centralización del poder. O sea, que empieza la cuestión a irse ya hacia la soberanía, que primero es cuestión de Dios, y luego ya va a los pueblos, ¿no? El segundo estadio de la revolución capitalística, para Guattari, es la máquina burguesa. Aquí ya vemos que para Guattari capitalismo y burguesía no son lo mismo. El capitalismo, como ya hemos visto, para Guattari comienza con el cristianismo, es decir, viene de mucho antes. Y tiene que ver con una cuestión de temporalización y de ir quitando las cualidades de los lugares. La máquina burguesa lo que haría primero es aislar la nobleza en Versalles y después cortarle la cabeza, a la vez que recuperarlos para dar una distinción a la burguesía, ¿no? Que es como dice Proust en Busca del tiempo perdido, ¿no? De matamos a los nobles para que luego los burgueses se juntaran con los poquitos nobles que había y les dieran un poquito de distinción, ¿no? Y esta máquina es aquella que reterritorializa en cierto modo la paz de Dios, pero lo hace en algo todavía más desterritorializado, es decir, en algo todavía más abstracto, es decir, en el espíritu de las leyes o en la moral kantiana. Es decir, que lo que hace es de las cruzadas y las grandes extensiones, todavía lo interioriza más y así se extiende muchísimo mejor. Esto se entrelaza también con lo que comenta Silvia Federici en Calibán y la bruja, que lo que hay es una plena expansión colonial y un auge de las ciencias y de la industria, ¿no? Entonces, frente al resquicio de las pluralidades anteriores y de los lugares articulados, lo que vemos es el surgimiento de unas veneraciones totales. Cazolu, que es de donde viene catolicismo, que significa todo, universal, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasan estas veneraciones al hombre Dios colono, ¿no? Y la soberanía pasa de Dios a este hombre Dios colono. Dice Guattari que como se trata este proceso, ¿no?, de equipamientos colectivos y semióticas del deseo y del discurso y que atraviesan todos los lugares, dice Guattari que no debería sorprendernos demasiado si encontramos movimientos revolucionarios que tengan ya estos mismos equipamientos y semióticas. Es decir, la Revolución Rusa parece ser que fue ganada desde dentro por estos equipamientos, y estos equipamientos ya pertenecían a un proceso de capitalización. Luego, no se sabe tanto si fue una revolución o si no fue justo una prosecución en Rusia de la capitalización, ¿no? Finalmente, el tercer estadio capitalístico, que es el actual, Guattari lo llama el capitalismo mundial integrado o plan sobre el planeta. Y lo que dice es que la situación en la que estamos se caracteriza por integrar, en el sentido de totalizar una vez se ha derivado, y de cuantificarlo todo, de mundializar y de lanzar un plan entero sobre el planeta entero, que es el culmen de la totalidad y la desterritorialización vía interiorización y temporalización de un ideal. De este modo, a lo que se acerca es a una ya pared blanca, que ya está en cierto modo conseguida y cuyos pequeños agujeros negros solo son reterritorializaciones fascistas, aceptadas y absolutizadas. Es decir, como dice Balibar, las comunidades acaban siendo de violencia extrema cuando se ha perdido
y se pretende reconstruir, reterritorializar con los equipamientos desterritorializados. Esto parece un trabalenguas, pero lo que viene a decir es, hay violencia extrema en las comunidades cuando ya se ha perdido qué era esa comunidad y lo que se intenta es regenerar una comunidad con la tradición, pero que ya no se tiene. Es decir, se hace no desde esa potencia de esa comunidad, sino desde su impotencia. Os aconsejo mucho que leáis a Balibar, sobre todo el de Ciudadanía y Violencia, está muy bien. ¿Qué pasa? Que en el punto que tenemos de una desterritorialización, una mundialización total, lo que hay es una pérdida de comunidad. Y como se necesita, en cierto modo, el calor de una comunidad, se decide, así como en el mercado, a cuál adscribiste, sin esperar siquiera a generar algo de esa comunidad, a fabularla, a soñarla, etcétera. Solo se vive entonces esa comunidad no desde una potencia que resista, sino desde una impotencia. Y las impotencias suelen ser bastante fastidiosas cuando se utilizan. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quiere decir Guattari? Que cada vez hay menos partes, cada vez hay menos parcialidades, circunstancias, estratos y niveles. Y si en algún momento sí que hubo, y que en algún momento hubo, pero aunque hubiera, por ejemplo, en el momento de la Revolución Rusa, esa homogenización tan grande, sí que había afueras, y cada vez tenemos menos afueras. Por eso dice que tenemos capitalismo mundial integrado y que ya su función incluso parece meramente pasiva, ¿no? Lo que parece es como llevarnos a cierta pasividad constante, ¿no? A esto que decía Balibar, ¿no? De que vivimos en un mundo con violencia extrema, porque la violencia extrema se caracteriza por no dejar potencia a ninguna resistencia. Es decir, que se impotencia toda resistencia y solo se puede dar un cúmulo fascista o neofascista. Otros filósofos, por ejemplo Balibar o Juan Manuel Aragüés, lo que dicen es que nuestra situación actual es la de una subsunción real, acercándose más a las formulaciones de Marx, ¿no? Y lo que se experimenta y se analiza, en todo caso, es que la historia pareciera haber terminado o que ya no hay proyecto, que todo estaría inundado en pasividad e inercia. Así pues, lo que parecía una línea de progreso y quienes actuaban a favor de ella, si tomamos el punto de vista del espacio, en la Revolución Rusa, al final lo que hacían era actuar a favor de una desterritorialización, un signo del capital cada vez mayor. De ahí que esos movimientos nos hayan conducido a una globalización más que a una internacionalización, que lo que tendría en cuenta son las particularidades y articulaciones. De ahí también que la Revolución Rusa y luego la China hubieran acumulado muchos territorios, desterritorializando todo, y también nos es conocida la deslocalización que se llevaba a cabo tanto en Rusia como en China, ¿no? Moviendo a la gente del lugar constantemente, ¿no? Sucumbiendo entonces al abstracto de que todo el mundo puede habitar en cualquier parte o que todo el mundo puede hacer todas las cosas, ¿no? Cosas, por ejemplo, como pasaban en China, ¿no? Que la gente que leía se tenía que ir al campo, la gente del campo se tenía que ir a leer y, bueno, como si no hubiera cualidades, ¿no? Una desterritorialización salvaje y suicida porque no atiende nunca a territorios ni a cualidades. No desterritorializa desde un territorio, sino que desterritorializa desde un ideal. Y el ideal tiene que ver con el tiempo y lo raro es que estábamos hablando de materialismos y de repente ya solo tenemos ideales por todos los lados, ¿no? De ahí también, frente a la advertencia de Marx, que en Perú sí que se intentó escuchar, que no se supusiera que la revolución podía ser extrapolada a cualquier país sin atender a sus condiciones. Y sus condiciones no eran en qué lugar de la línea del progreso unilineal se estaba, sino muchas más líneas y condiciones. Es decir, lo que podríamos decir es que la Revolución Rusa se confundió con el capitalismo. Aunque ya sabemos, también por Marx, que el capitalismo resulta que era la forma más revolucionaria y más velozmente revolucionaria, aunque no en el sentido que nos gustaría. Y aquí tengo que hacer un inciso antes de pasar a las conclusiones, y es que quien haya leído a Deleuze y Guattari podría parecer que les encanta la desterritorialización, pero en Deleuze y Guattari es bastante distinta la desterritorialización de un territorio por líneas de fuga y con prudencia que esta desterritorialización capitalística de la que hablamos. Primero, porque esta desterritorialización que defienden Deleuze y Guattari
es de un territorio, no es de cualquiera, no es en abstracto. Es decir, partiría de los populistas rusos, no partiría del proletariado homogeneizado a la imagen y semejanza del inglés, ¿no? Segundo, que se tiene que hacer con prudencia. Y tercero, sabiendo siempre que hay que dar lugar a otro territorio que habrá que desterritorializar a su vez, pero cada cual a su ritmo. Lo que da el sistema de desterritorialización capitalístico es que al final no abstrae desde un punto de vista de la vida, sino desde un punto de vista de un ideal. Y aquí el materialismo se nos fue ya por fin. Por eso se fija muchísimo más en los tiempos, el ideal tiene más que ver con el tiempo que con los espacios, ¿no? Si desterritorializamos, como hacen Deleuze y Guattari, del lado de la vida, lo que nos sale es la tierra. Y esa tierra, como vimos según Marx, no tiene ningún valor. Y, por el contrario, el ideal solo genera valor. Entonces, lo que intentan hacer Deleuze y Guattari es desterritorializar la desterritorialización del capital. O sea, es como una desterritorialización inversa e intentar volver loca a la máquina, a esa máquina de tren, a la vez de meter otras líneas, ¿no? Que yo creo que va mucho más en geografía, espacios y coyunturas. Lo más importante para Deleuze y Guattari, que yo ya voy a ir acabando, no es que se den las revoluciones ni el futuro de la revolución, es que las revoluciones tengan lugar. Es decir, tengan espacio de acogida y partan de los espacios. Tienen un texto maravilloso, y ahora que estamos con el 68, con mayo del 68, tienen un texto maravilloso que dice, mayo del 68 no tuvo lugar. Lo que es importante para una revolución es que pueda tener lugar. No preguntar por el futuro, sino luchar para que tenga un lugar. Y creo que este giro hacia el espacio, hacia las articulaciones, hacia aquello que no tiene valor, es lo que caracteriza a los nuevos movimientos sociales, cuyo afán parece mucho más siempre que es el de sustraer y sustraerse de determinados equipamientos y semióticas. Y para sustraer no solo hace falta restar, lo que hay que hacer, o sea, se necesita mucha creatividad para saber qué es lo que hay que restar, qué es lo que hay que sustraer, ¿no? Y se va poniendo los nuevos movimientos sociales mucho más al servicio de cualificar espacios mediante esos movimientos, ¿no? Ya sabemos que son los movimientos los que crean el espacio. Cualquier animal, cualquier pajarillo o canta o se mueve para generar un territorio, ¿no? De ahí yo lo que veo es este auge que en estos 100 años ha empezado a tomar la cuestión del espacio también muy a partir de Marx. Y esto, por ejemplo, se ve en, por ejemplo, la importancia de los centros sociales ocupados, que es ocupar un lugar, también ocupar plazas, como en el 15M, y toda la cuestión de las performances y lo prefigurativo, ¿no? O sea, lo prefigurativo ya sabéis que es, no vamos a esperar escatológicamente que venga un futuro posible para poder hacer X, sino vamos a empezar a hacerlo ya y a ver qué pasa. También que vaya en líneas como en líneas minoritarias que se tengan que articular, como feminismos, minorías, ecologismos, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí también que se ponga mucho el acento en los conflictos plurales y no se desee disolverlos. Bueno, ha pasado daños colaterales, como que Podemos ha disuelto sus conflictos, pero por ejemplo en el feminismo cada vez más, sobre todo Judith Butler, lo que está siempre es diciendo no, y es que lo importante es que siga el debate y siga el conflicto, y el feminismo, por ejemplo, solo puede existir por sus debates y sus conflictos. Que esto es algo, por ejemplo, que Balibar, ya os lo he comentado, es la parte de violencia política necesaria que se necesita para no caer en una extrema violencia donde ya no hay conflictos, ¿no? Y también, por ejemplo, que se extienda la noción de red, ¿no? La red donde todo el entretejido, cada parte del entretejido es útil para el todo. Y cada movimiento en la red altera el conjunto. Por lo que, por ejemplo, en principio no se podría extirpar ni purgar a nadie, ni siquiera a los que conflictúan. Sobre todo, no habría que expulsar a los que conflictúan. Y, por supuesto, pues tampoco se podría eliminar o pensar que no existe lo ecológico, ¿no? Que es algo que han tenido muy poco en cuenta las demás revoluciones, que les han puesto un plan quinquenal ahí encima y ala, venga, ecológico tienes que funcionar, ¿no? También hay que se intente operar desde lo local, ¿no? Sabiendo ya, por además una cuestión física, que lo local afecta a lo global, que si estamos en una, por ejemplo, física de fluidos, en un barco, por ejemplo, pues un pequeño agujero, al final, estratégicamente hecho, puede hacer que se hunda el barco entero, ¿no?
aunque lo que parece es que no queremos boicotear el barco, sino la ruta del barco, esa ruta temporal, y claro, esto nos hace más complicados el asunto y requiere pues mucha creatividad, necesita acciones y pasiones diversas, y hacerse cargo todo el rato de cómo va cambiando el mapa entero según qué parte y cómo es alterada, ¿no? Y viendo pues cómo las reacciones son diferentes en cada lugar y en cada momento considerado como un lugar a la vez. Y es muy difícil, la verdad, es muy difícil, tenemos un reto muy difícil, pero bueno, siempre fue difícil, ¿no? Es mucho más difícil realmente toda esta cosa que se propone a partir de 68, pero que yo creo que incluso ya en la Revolución Rusa, como os he dicho con los Narodniki, ya se está planteando y que Marx incluso está hablando de ella. Es muchísimo más difícil hacer todo esto que aglutinar a todo el mundo bajo un ideal abstracto en aras de una escatología que nos llevaría, con los sacrificios pertinentes, igual Moisés, al reino de los cielos, ¿no? A la paz de Dios, donde ya no habría que trabajar, ya no habría que encargarse de la política, ya no habría que encargarse de las vidas, ni de las condiciones, ni de la democracia, ni de seguir que siga funcionando, como si tuviéramos una planta de plástico. ¿Para qué vamos a tener una planta de verdad que haya que regarla todo el rato, trasplantarla, etcétera, etcétera, si tenemos la planta de plástico, ¿no? Si tratamos las cuestiones de las revoluciones o la cuestión política que nos atraviesa como la línea temporal, ¿no?, de punto de partida y un cambio y un punto de llegada, estamos perdidas. No se puede pensar así la política. Si se trata, por ejemplo, la política como en el campo, en la agricultura, por ejemplo, que hay que mirar siempre el tiempo que hace, no el tiempo que pasa. Mirar qué tiempo va a hacer. Cuidar siempre, es mucho más lento, hay cosechas que se van a pique, es decir, hay que tener cierto aguante a la frustración, ¿no? Es muchísimo más difícil, es muchísimo más costoso, pero no esquilmamos 3/4 partes del mundo, no nos volvemos locas deseando que llegue ese momento ucrónico de la salvación, y podemos desterritorializar y territorializar a la vez. Seguro que es mucho más efectivo, según el modo y el patrón que nos han venido dando de lo que es la efectividad, el ideal abstracto. Es muchísimo más efectivo. Ahora nos ponemos todo bajo una banderita o bajo un ideal y venga. Pero, claro, la pregunta de esta ponencia es, ¿el ideal acaba con lo que se pretendía acabar o lo alimenta? Y bueno, y también otra cuestión que es interesante es que dudo que sea posible que se dé una desterritorialización más y en el mismo sentido donde ya la hay. Tenemos ya una mundialización, casi carecemos de afueras, ya se han prohibido que haya los últimos avistamientos a tribus indígenas en Brasil, porque cada vez que se los ve se los mata y quedan 2 o 3. Y no creo que haya posibilidades de alguna desterritorialización más. Entonces, sería muy difícil ahora poder hacer otro programa desterritorializador bajo un ideal. Es decir, la única alternativa que nos quedaría, aunque muy difícil, es aceptar todas las cuestiones de los espacios y de las redes y ver creativamente qué podemos hacer con ellas. Muchas gracias. Genial de ti. Bueno, abrimos entonces ahora un turno de preguntas. Hacemos igual que antes. Realizáis todas las preguntas, vemos luego si hay también alguna que llegue por internet y contestas al final de todas ellas, ¿sí? Anda, hay preguntas. Has dicho que estamos en el tercer estadio de la evolución capitalista, que consiste, tiene un nombre que es la globalización neoliberal, ¿no?, que está imponiendo pues un pensamiento único, un sistema único, unos ideales únicos, una teoría única, etcétera, ¿no? Y propones romper eso creando espacios que se separen, que se diferencien de ese sistema o pensamiento único, ¿no? Y por llevar el tema a los problemas prácticos y reales que estamos padeciendo, yo voy a plantear un tema, voy a preguntar si, por ejemplo, algunos movimientos, por ejemplo, el movimiento independentista catalán, que pretende, que reivindica
pues una identidad, una cultura, una tradición propia, que son original de ellos, no estarán, por lo menos según ciertas lecturas, no estarán intentando romper con ese sistema monolítico del neoliberalismo. ¿No será un intento de superar esta situación? ¿Más preguntas? A ver si no respondo. Si no hay más, pues te respondo. Pues bueno, a ver, sí, has dado con un tema muy candente. Muchas gracias por la pregunta. A ver, yo diría varias cosas. A mí, por ejemplo, el movimiento independentista catalán, pero bueno, esto yo es mi conspiranoia, creo que no es tal movimiento y que es una cuestión de las élites para cerrar todo el espacio político que se había abierto en estos últimos años. Es decir, que va básicamente a cargarse Podemos. Y que es un pacto de élites. Como tal movimiento que lo haya aceptado la gente, etcétera, etcétera, yo creo que no rompe con varias cuestiones que yo he dicho aquí. Por ejemplo, me parece un movimiento muy ideal, sobre todo por la cuestión, por ejemplo, bueno, hay dos cuestiones, ¿no? Una es la independentista, otra es la nacionalista, y son distintas, y bueno, cada una habría que verlas por algún lado. Yo, a lo mejor la independentista me la creo más que la nacionalista. ¿Por qué? Porque la nación tiene que ver con la configuración de un Estado-nación. Eso sabemos. A mí la nación me parece otro de los términos muy perniciosos que hay, porque atraviesan una cuestión de sangres, linajes, tierras y tradiciones que normalmente surgen cuando ya se han deshecho, es decir, cuando tienes que inventarte una comunidad cuando ya no la tienes. Otra cosa sería fabular una comunidad futura, ¿no? Pero ese sentimiento de pertenencia cuando no sé cuánta población hay autóctona es muy raro. Y luego también tiene toda la cuestión soberanista, que a mí ya sabéis que, bueno, no he hecho mi segunda parte, pero la cuestión soberana me parece muy peligrosa porque se supone que es estar por encima de todas las circunstancias. En un aspecto europeo como el que tenemos, yo no sé por dónde iría. Aún así me parece una cuestión muy compleja porque se han juntado el movimiento nacionalista con el independentista. A mí el independentista me parece que sí que a lo mejor iría un pelín más con romper este sistema monolítico, intentar hacer políticas desde lo local, pero bueno, se ha juntado con el nacionalismo y todo el mundo ha sacado la bandera y yo ahí ya me quedo muy alucinada y lo que pienso es que es una estrategia bastante bestia para eliminar el espacio político mucho más plural que se está abriendo y para eliminar que se puedan articular. No sé si te contesto. ¿Hay alguien más? Sí, Paco, y luego por ahí, Paco, y luego hay otra. ¿Por qué señalas que el movimiento independentista está hecho como para romper los nuevos espacios que se estaban abriendo? Y creo que has dado explícitamente a Podemos cuando Podemos es bastante posterior al inicio de las peticiones soberanistas e independentistas, porque el Estatuto de Cataluña y donde empezó todo el follón, digamos, viene del 2005 y Podemos y todos los movimientos de este tipo surgen unos cuantos años después. No veo la relación, francamente. Creo que son dos cuestiones totalmente distintas. No, pero sí que se ha despertado justo ahora, qué casualidad. O sea, se le ha dado pábulo ahora. No sé, a mí, bueno, no lo sé. De todas maneras, esto es una opinión y además no tiene nada que ver con mi ponencia. Pero yo creo que sí que ha habido ahí un determinado pacto para que ahora sí que pudiera funcionar, no lo sé. Escuchamos. Pero eso lo podemos discutir, o sea que no. Sí. No, pero que el independentismo y el soberanismo viene del 19, o sea que no. Pero a mí lo que me parece es que ahora sí que se haya permitido, y la prueba es lo que ha pasado, era que ahora sí se ha dejado. O sea, como que tienes un muro de contención y de repente dices, ahora lo abro.
Pero bueno, esto es conspiranoia mía, no hace falta que estemos de acuerdo. Paco. Sí, yo a mí desde el punto de vista teórico lo que me parece interesante, que además eso es lo que llevas trabajando tiempo, es cómo el problema que planteas al principio, ¿no? De cómo qué impacto podría tener sobre la idea de revolución, o si la idea de revolución puede tener sentido cuando se pasa de categorías temporales, sobre todo de tipo unidireccionales, teleológicas, a categorías de tipo espacial. O sea, tendría sentido mantener la idea de revolución, que claro, es una categoría en principio temporal, ¿no? Revolución, claro, darle la vuelta o girar, o bien, ¿qué impacto puede tener el pasar de categorías temporales a categorías espaciales? O si ya, o justamente ese cambio supondría que la idea de revolución tiene que ser sustituida o cambiada o interpretada de otra manera, ¿no? O sea, ¿qué impacto tiene el cambiar las categorías temporales por las espaciales, en concreto en la idea de revolución? En la idea de revolución a mí se me ocurre la trampita, el dicho de Deleuze, ¿no? No nos interesa el futuro de la revolución, sino el devenir revolucionario, ¿no? Y eso me parece que mantiene intacto la cuestión de la revolución, que además es una cuestión etimológicamente muy espacial, es dar la vuelta. Mucho más que seguir esa línea, ¿no? Vamos a dar la vuelta, pero todo recto por aquí. Pues no sé cómo vas a dar la vuelta si vas todo recto por aquí. Pero bueno, a lo mejor en el espacio curvo al infinito, pues sí se puede, ¿no? Pero la idea que pone Deleuze a mí me parece muy interesante. No nos importa tanto el futuro de la revolución, porque como todo bicho viviente va a morir, lo interesante es el devenir revolucionario, es decir, cómo podemos intervenir en las cuestiones que hay, sabiendo que va a morir y que se pueden pasar a otros lugares. Es decir, cómo dejamos una herencia que no sea solo una herencia unilineal y que sea como, estos son nuestros frutos. Pues si estos son nuestros frutos, todos están muertos, evidentemente. Pero cómo hacer que pueda haber en distintos lugares y de distintas maneras que se vayan encendiendo como fogonazos, como en un bosque, ¿no? O sea, que empieza a haber arbolitos, tal, luego de repente hay muchos, entonces ya hay un bosque, y luego a lo mejor quedan poquitos, pero pueden generar otro bosque. Entonces, yo creo que solo la revolución se puede pensar en términos espaciales. Si no se piensa la revolución en términos espaciales, lo que tenemos es un capitalismo en forma revolucionaria. O la revolución, pues como esa velocidad, ¿no? Como la definición que daban Marx y Engels, ¿no? Como aquello que revoluciona todos los medios de producción constantemente a una velocidad muy grande. Pero no es la revolución que queremos. Entonces, bueno, no sé si hay que quitar el término de la revolución o hay que quitar el de tiempo. Yo creo que hay que quitar el de tiempo porque es la misma palabra revolución lo que pide es justo un cambio de orientación y tiene que ver con orientaciones, etcétera, etcétera. No tiene que ver con tiempos. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Bueno, yo lo que os propongo es, teníamos programado empezar la segunda parte con las dos ponencias que quedan a las 7. Como vamos un poco con el atraso del principio, yo lo que propongo es que hagamos un descanso en vez de media hora, de un cuarto de hora, y que como son ahora casi las 7, pues que a las 7:15 empecemos, ¿sí? Ok.